Hola Roberto, ahora lo vamos a incorporar a Roberto. Hola, Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿qué tal? Ahí estoy. Espérate que a ver si. Te esperamos, que recién arrancamos, está entrando la gente, así que Sí, ¿cómo anda todo por ahí por Rosario? bien, tranquilo. Yo estoy en Funes, que son Bueno, 20 kilómetros de Rosario. Es un barrio, una ciudad, Funes, ¿no? En donde están sí, casi sí. todos los barrios cerrados, ¿no? Y estoy acá hace como 5 meses. Yo me instalé acá la semana anterior a la pandemia, al encerramiento, digamos. Una semana antes yo ya me encerré por la edad, ¿no? Y a Rosario de haber ido 4 veces, 5 veces. Al estudio fui 3 veces, todo home office. Ujú. A mi casa del centro fui una sola vez, dormí una sola noche. Así que estoy instalado Sí, acá, me traje biblioteca, libros, el equipo. todo, tengo todo. Acá puedo ir a una guerra mundial, una guerra Pero nuclear que yo acá resisto varios meses. estás con los pertrechos necesarios. Sí, ¿Y cómo viene la situación del ejercicio de la profesión allá? estuvimos parados, ya ni me acuerdo cuánto fue, habrán sido 2 meses de parate absoluto, pero absoluto, tal es así que nadie pisaba el estudio, no Sí. emitíamos una factura, obviamente nada, durísimo. Ujú. Y después la Corte en Santa Fe, mucho antes que los tribunales nacionales, por ejemplo, la Corte en Santa Fe empezó a abrir determinados asuntos, primero los temas urgentes, después los acuerdos en temas laborales o los acuerdos en temas de daños y perjuicios. Poquito a poquito fue abriendo, eh, hasta que llegamos a un punto que ya prácticamente está todo abierto, con muchas limitaciones, porque por ejemplo, de movida nos tuvimos que acostumbrar a manejarnos todo con Office, o sea, Ujú. una demanda, un escrito, lo que sea, ya no te lo aceptan más en papel. Si vos vas con el papel, ni te lo reciben, todo por mail, vía mail. O sea, nos tuvimos que acostumbrar a litigar de una nueva manera, algo totalmente novedoso para nosotros, y además, cuando hay audiencias, las audiencias se hacen por Zoom. Si hubiera que firmar algún acuerdo, hay muy pocos supuestos en los cuales uno tiene que ir a tribunal, para cuyo caso tenés que pedir un turno, te dan un turno, Sí. pero Igual acá. te diría que todo se hace por internet, Ujú, por vía mail. Todavía no tenemos la firma digital, pero es a lo que vamos. Si tenés firma ujú. digital la podés usar. Mi socio ya la sacó, yo no la saqué porque tengo que ir hasta el tribunal, no quiero ni pisar los Ok. lugares donde pueda uno contagiarse. Ujú. Así que Así que estoy. bueno, pero va en camino a Sí, introducirnos a lo que sí, sería la nueva normalidad. No vamos a decirle exacto. normalidad porque normalidad Es nada. una nueva Pero bueno, normalidad. Una nueva normalidad. La vez pasada hicimos un Zoom donde justamente participamos ujú, mi socio es presidente de la Caja Forense, que es la obra social de los abogados. Participé yo como abogado litigante, ¿no? Y participó ujú. Daniel Herbeta, que es uno de los ministros de la Corte Suprema de Santa Fe, y hablamos de todo esto y decíamos que es lo que se viene. Ahora habrá que acomodarse, a esta nueva forma de litigar. Te digo que a mí me encanta. El único problema es cuando tenés que estudiar un expediente, ¿no? Por Eh, supuesto. no es lo mismo estudiar el expediente de papel que leerlo en una. Estamos acostumbrados a tocar, yo a marcar los libros. No sé si usted lo hace porque por ahí no Sí, lo hace, pero es que además pero vos podés ver una serie de detalles que acá no lo ves. ¿Qué sé yo? Es más, si está adulterado, si un documento, sí, si es el original, no es lo mismo tener el original que verlo en una por pantalla. supuesto. Por Tantas supuesto, cosas más. la postura, la obligación a trabajar de una sola manera con el ordenador adelante. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una especie de introducción formal, más allá de esta conversación que está bueno tenerla con las personas que invitamos federales, digamos, porque gente de todo el país que invitamos a esta charla. Pero bueno, formalmente vamos a iniciar entonces la charla con Roberto Vázquez Ferreira. Bueno, Roberto, voy a hacer una presentación cortita. Todos te conocen igual, pero la voy a hacer. Roberto es abogado por la Universidad de Rosario, es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires,
Creo que la tesis doctoral te otorgaron el premio facultad, ¿verdad? La uva, sí, la medallita de oro que está por ahí guardada. Bueno, Roberto fue secretario y juez. Ahora es abogado en el ejercicio particular o independiente, con estudio en Buenos Aires y en Rosario, creo. Pero perteneció a la magistratura, por lo pronto estuvo en los dos lados. Bueno, también fue docente universitario, tiene una gran cantidad de libros, artículos. Fue una de las personas que en los años 90 escribió mucho sobre derecho del consumidor, ¿sí? Ahora escribimos todo sobre derecho del consumidor, pero Roberto escribía en los años 90 con muchas ganas. Así que bueno, breve introducción. Roberto nos va a hablar de la responsabilidad civil en el nuevo Código Civil y Comercial. Y bueno, seguro vamos a hacerlo a modo de charla, pero te abro el juego para que empieces charlando y contándonos qué es lo que nos querés decir. Perfecto. Apago el silencio del celular. Bueno, muchísimas gracias. ¿De cuánto tiempo disponemos más o menos? Y es una hora desde que comenzamos a hablar. Yo lo abrí a las 5 y hasta las 6, sí, hasta las 6. 5 en punto. Maganudo. Bueno, sí, justamente vos decías del consumidor. Ayer me tocó dar una clase en una diplomatura de Derecho del Consumidor y el que me presentaba recordaba, yo ya ni me acordaba, el primer libro que comentó era 24.240, fue un libro mío escrito en coautoría, en realidad con el doctor Romera, en el año, la Ley de Defensa del Consumidor es del año 93, antes de la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución vino después, en el 94, y en el 93 salió el libro nuestro. Y bueno, y ahora tuve el honor de participar en la comisión redactora del proyecto de Código de Defensa del Consumidor. Ustedes saben que hay un proyecto de Código de Defensa del Consumidor, proyecto que derogaría la ley 24.240 y que, como lo dice su propio título, es un verdadero Código de Defensa del Consumidor, con un montón de instituciones, principios, etcétera, que revalorizaría muchísimo de aprobarse el derecho del consumo y que tiene en este momento tratamiento en las dos cámaras del Congreso. Fíjate que tiene tratamiento en el Senado y tratamiento en la Cámara de Diputados. Pero bueno, vamos a hablar de la responsabilidad civil y responsabilidad por daño, que tiene mucho que ver, ¿no? con el derecho del consumidor también, sobre todo ahora que tanto se habla del diálogo de fuentes. Yo al principio no me gustaba esto de diálogo de fuentes. Digo, el diálogo de fuentes siempre un diálogo de fuentes, siempre uno interpreta, pero cuando entendí bien el verdadero significado de esto del diálogo de fuentes, es como que me pegó mejor. Y ahora hablo bastante del diálogo de fuentes. Sin ir más lejos, ustedes saben que acá en Rosario estamos padeciendo, en realidad en Rosario padecemos de todo, balaceras, el dengue, bueno, y ahora la última es el incendio en las islas, que genera un humo. Yo les digo, yo estoy acá en el medio del campo, a 20 kilómetros del río Paraná, y anoche yo salí afuera y no se podía respirar del humo. Imagínate en pleno centro, en mi casa, yo estoy en una casa fin de semana, mi casa está frente a la isla, no se puede estar directamente. Bueno, estamos interponiendo, estamos preparando ya directamente las demandas por daños y perjuicios contra quienes generan estos fuegos en la isla, que son dolosos, obviamente, etcétera. Bueno, y ahí hay un diálogo de fuentes, porque la demanda está fundada en el Código Civil y Comercial, por supuesto en la Constitución, tanto en cuanto a la Constitución tutela el derecho al ambiente sano, etcétera, y también está fundado en la Ley General del Ambiente. Entonces hay todo un diálogo de fuentes, ¿no es cierto?, de cómo se aplica una, cómo juega una con la otra, etcétera. Bueno, pero vamos a lo nuestro, que es el derecho de daño, la responsabilidad civil. A mí siempre ya, antes de la reforma del Código, me gustaba hablar más que de responsabilidad civil, de derecho de daño, porque yo decía, el derecho de daño es más amplio que la responsabilidad civil. Bueno, la responsabilidad civil es la reacción del derecho frente a un daño. Se ha ocasionado un daño, hay que indemnizar el daño que se ocasionó si están dados los presupuestos, los requisitos. Y yo decía, yo prefiero hablar de un derecho de daño, porque el derecho de daños es más amplio. Incluso dentro del derecho de daños cabe lo que algunos autores hablan de prevención del daño. Esto lo decíamos hace 10, 15 años atrás. Pero la prevención del daño no existía. Bueno, ahora está incorporada expresamente en el Código Civil y Comercial. Pues bien, ¿cuáles son los grandes novedades que trae el Código Civil y Comercial? Podríamos mencionar, bueno, en primer lugar, la famosa unificación de la responsabilidad. Antes teníamos la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual.
yo mi tesis doctoral, esa que vos mencionabas recién, que me gané la medallita en la UBA, uno de los ejes de la tesis era a favor de la unificación de la responsabilidad contractual y extracontractual, porque no tenía razón de ser. Yo daba el ejemplo del perro, yo daba el ejemplo de una persona que tiene un perrito, un animalito, y el vecino se lo mata de un tiro. Esa misma persona tiene el mismo animalito y en realidad no se lo mata a un tiro al vecino, sino que el veterinario lo lleva para que el veterinario lo atienda al perro, el veterinario se equivoca, en vez de ponerle la inyección de la medicamento, le ponen un veneno y lo mata. Bueno, el caso del veterinario, la responsabilidad contractual. Se indemnizaban solamente las consecuencias inmediatas, el plazo de prescripción era de 10 años, en cambio el perrito asesinado por el vecino, el plazo de prescripción 2 años, se indemnizan las inmediatas y las mediatas, en un caso el mal daño moral, en otro, o sea, ¿a razón de qué? Si en definitiva el derecho lo que mira es la víctima, y en esa mirada, para la víctima el daño es exactamente el mismo, entonces no tenía razón de ser estas distinciones. Bueno, el Código Civil y Comercial unifica la responsabilidad contractual y extracontractual. Pero cuidado, unificar no quiere decir homogeneizar. Ahora está unificado. Prueba está que, por ejemplo, tal vez una de las diferencias más importantes que había en el Código de Vélez era el tema de la prescripción. Como decíamos recién, la prescripción era en materia contractual 10 años y en materia extracontractual 2 años. Bueno, ahora está todo unificado. Y hay un plazo genérico de prescripción de 5 años. Pero para la responsabilidad civil, sin entrar a distinguir si es contractual o extracontractual, el plazo de prescripción es de 3 años, salvo casos específicos, ¿no? Bueno, el plazo de prescripción en materia de responsabilidad es 3 años. Tanto el veterinario como el perro asesinado por el vecino, la prescripción sería de 3 años. Esta es tal vez una de las diferencias más importantes, motivo por el cual también la responsabilidad civil está toda regulada a lo largo de diversas secciones, ¿cierto?, del Código Civil y Comercial, todo unido. Antes recordábamos que la responsabilidad contractual estaba en los artículos 520, 21, 22, y la extracontractual en los artículos 1100, 1000, 1099. Ahora está todo bien estructurada. De hecho, yo digo que me gusta mucho cómo está estructurada la regulación de la responsabilidad por daños en el Código Civil y Comercial, porque está estructurado, primero, cuáles son las funciones, de lo que vamos a hablar ahora. Segundo, hace un análisis general, de la parte general, que son los presupuestos de la responsabilidad civil. La antipublicidad, el daño, los factores de atribución, el nexo de causalidad. Y después ya entran los supuestos especiales o particulares de responsabilidad. El daño por el hecho propio del hombre, el daño causado por cosas viciosas, riesgosas, actividades peligrosas, etc., responsabilidades profesionales, responsabilidad anónima, etcétera, etcétera. O sea que prácticamente yo te diría que el Código Civil y Comercial sigue el programa de la materia de derecho de daños. En realidad yo tuve que hacer un nuevo, yo soy titular de derecho de daños en la UNR y de obligaciones, y cuando se modifica el código tuvimos que hacer un programa nuevo. Y hacer el programa nuevo fue extremadamente fácil, porque lo único que tenía que hacer el índice del código, ir siguiendo punto por punto cómo va tratando el código la responsabilidad por daños. O sea que... Está más ordenado. Podemos decir que está más ordenado el código, más intuitivo para abordar el tema. Muy ordenado, mucho más fácil para seguirlo. Uno tiene que ver un artículo acá, después ir al otro. Va siguiendo toda una lógica, ¿no? Lo que demuestra, no cabe duda, que los que han intervenido en esta reforma son todos profesores de la materia y que conocían la materia. Pues bien, ¿qué otras reformas interesantes? La función. Nosotros fuimos formados en una responsabilidad civil, en un derecho de daños, donde solamente el derecho de daños tenía una sola función, la función resarcitoria. Como yo digo, el que rompe paga. Frente a un daño, ahí recién comenzaba a funcionar la responsabilidad civil. Hay un daño, perfecto. Hay que indemnizarlo, no hay que indemnizarlo. Veamos si están reunidos los presupuestos de la responsabilidad civil, habrá que indemnizarlo. Si no están reunidos los presupuestos de la responsabilidad, no habrá indemnización. Pues bien. Pero ahora, al lado de esta función tradicional llamada función resarcitoria, aparecen nuevas funciones del derecho de daños. Una de ellas, la función punitiva.
La función punitiva se la quiso incorporar al Código Civil y Comercial. En el anteproyecto estaba. Pero después, sabemos que el anteproyecto fue al Ejecutivo, del Ejecutivo al Congreso, etcétera, 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 y la función punitiva fue eliminada del Código Civil y Comercial. No está. No obstante, en nuestro sistema jurídico, la función punitiva de la responsabilidad está. Lo que pasa es que está en la Ley de Defensa del Consumidor. Quiero decir con esto que solamente tiene virtualidad en el campo del derecho del consumidor. Yo, por ejemplo, una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta, Roberto. ¿Vos estás de acuerdo con que esté eliminado de 1714? ¿Estás de acuerdo? Yo el daño punitivo, fíjate que cuando integraba la comisión de redacción del proyecto de Código de Defensa del Consumidor, tal vez una de las discusiones, pero sin duda alguna, la discusión más intensa entre los miembros de la comisión era la referida al daño punitivo. Multas civiles, sanciones civiles, como lo quieras llamar. Que nosotros la tenemos en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Yo era uno de los defensores. Para mí la función punitiva hay en determinados supuestos en los que puede funcionar. Y te doy un ejemplo. La quema en las islas de Rosario no es un hecho aislado, no es que cayó un rayo, se prendió fuego el yuyito y... No, esto que está aquí, yo hablo de la quema de las islas, porque ya está en todos los medios de prensa del país, ¿no es cierto? Ya es una noticia nacional. Pero todos los años tenemos este problema. O sea, todos los años prenden fuego a los pajonales de la isla para poder llevar las vacas o lo que sea. Y este año, aprovechando la cuarentena, que no se podía salir a la calle, metieron fuego como locos. Bueno, frente a esa situación, no tengo duda que habría que imponer daño punitivo al responsable, y no solo una indemnización por el daño efectivamente causado. Yo estaba pensando el otro día, o sea, no me gusta como algo general, tienen que estar dados ciertos requisitos. Yo estaba trabajando la vez pasada, empecé a escribirlo y bueno, quedó ahí como tantas cosas que uno empieza a escribir, y van quedando en el tintero porque van surgiendo nuevos temas, van surgiendo cosas que son más del momento, de actualidad, de urgencia. Pero ya había empezado a escribir un artículo donde proponía una reforma del Código Civil y Comercial para que en materia de accidentes de tránsito, los jueces puedan imponer una sanción punitiva, una multa civil, como lo quieras llamar, cuando el accidente de tránsito sea producido por una grave infracción a la norma de tránsito. Por ejemplo, se me ocurre, ¿por qué se produjo el accidente? Y porque el señor se largó a pasar donde había doble raya amarilla. Está bien, perfecto, indemnice el daño, pero además, por daño punitivo, va a tener que pagar tanto. Puede ser, Roberto, que vos lo veas de esa manera por la función disuasiva que tiene el sancionar. Sin duda, tal vez la razón de ser de los daños punitivos es la función disuasiva específica, porque en realidad todo el derecho de daño tiene una función disuasiva. Y yo me muevo en la vida con cierta precaución porque sé que si causo un daño voy a tener que repararlo. Pero si además, fíjate en materia de accidente de tránsito, yo tengo seguro, de última, si atropello a alguno, paga San Cristóbal. Mi aseguradora paga SMG, son las dos con las que trabajo. Entonces no me preocupa. Ahora, si me dicen, no, mira, ojo, si el accidente vos lo provocás, porque por ejemplo, entraste en una rotonda, esa que tiene prioridad, que viene por la rotonda, y vos entraste en la rotonda porque te importó 3 pitos la ley de tránsito y chocaste, la aseguradora va a pagar los daños y perjuicios. Pero los daños punitivos van a salir de tu bolsillo. Naturaleza sancionatoria. O sea, yo los veo bien a los daños punitivos, excepcionales, para casos realmente, ahí uno dice, somos hijos del rigor en todos los ámbitos. No hay duda, yo digo que, antes decían la letra entra con sangre, si no, no entra, creo que decían. No digo eso, digo la letra entra con, la letra no, el derecho entra con sangre, el cumplimiento de la ley entra con sangre, si no, no entra. El tema de los incendios en la isla, han hecho denuncias penales, han ido a la corte, todo, digo, muchachos, hasta que no tengan que sacar plata de su bolsillo los dueños de los terrenos, van a seguir quemando. El día que vaya yo le embargue el auto, le embargue la casa y le embargue los terrenos a la isla, ahí los tipos así, no, pará, no prendamos más fuego, porque ahora la cosa va en serio, ahora nos tocaron el patrimonio. La función punitiva entonces no está en el Código Civil y Comercial, pero
no es algo extraño en nuestro sistema jurídico, porque la tenemos en la Ley de Defensa del Consumidor. Y la tercera función, novedosa, que sí está incorporada al Código Civil y Comercial, es la función preventiva. Que esto de la función preventiva es algo novedoso, pero novedoso entre comillas. Vamos a ver por qué. Ayer, justamente, a través de Zoom, en una diplomatura que hace la Universidad del Sur, me tocó hablar sobre la función preventiva. Ayer di una charla de más de 1 hora sobre la función preventiva. Una de las cosas que decía es que me llama la atención que cuando uno va a los repertorios de jurisprudencia, ¿no es cierto?, la ley, el derecho, jurisprudencia argentina, al que sea, el dial, uno busca función preventiva y prácticamente no hay fallos, no hay precedentes. Y yo te puedo garantizar que, como dicen los chicos ahora, la función preventiva da para hacer dulce de leche. ¿Viste esa expresión que usan ahora? Da para hacer dulce de leche, diciendo da para... Bueno, sí. Y sin embargo no se inician. Yo creo que a lo mejor es un poco por desconocimiento. Un poco lo que pasó con la Ley de Defensa del Consumidor, allá en el año 93, 94, en que la gente no sabía que estaba la Ley de Defensa del Consumidor. Yo en esa época era juez, civil comercial. La ley ya estaba en vigencia, año 94, y yo estaba en mi despacho, en mi escritorio, y venían expedientes, demandas, y yo las leía. Uy, qué lindo caso de derecho del consumidor. No había una norma, no se buscaba una norma. Ni la mencionaban porque los abogados todavía no la conocían, no sabían que estaba. Hasta que hubo 3, 4, 5 casos que tomaron estado público, y hoy en día no falta quien dice que el derecho del consumidor vino incluso a derogar la ley de seguro. Disparate, pero bueno, ya se van para el otro lado. Bueno, la función preventiva, pero sin ir más lejos. Cuando yo vi que el tema y vuelvo con las islas, ¿viste? Parezco que te decía, y dale con Menotti era, ¿no? Con el tema de las islas, la municipalidad fue otra vez denuncia penal, que ya ha habido 200 millones de denuncias penales, que han ido a la corte, y yo digo, pero la denuncia penal, lo tenés que agarrar con el fosforito prendiendo fuego. Suponete que lo agarras. Un juicio penal, 10, 15 años. Suponete que lo condenan. Le van a aplicar una pena con la probation y con todas estas cosas, al final la sanción, ¿cuál va a ser? Dentro de 10 años lo van a mandar a limpiar el patio de una escuela. Entonces, claro, yo grabé un video que se lo mandé al intendente y lo hice público en todas las redes. Digo, muchachos, tenemos que ir al bolsillo. ¿Por qué no vamos con una acción preventiva y una acción de daños y perjuicios? La acción preventiva es clarísima. Estamos frente a una conducta antijurídica de parte de los que incendian y una omisión antijurídica por parte del Estado, nacional, provincial, municipal, que no evita esto, que no manda a los bomberos, que no hace nada. Que causa un daño. El daño ya está. O sea que está clarísimo que estamos frente a una acción, ¿no es cierto?, y omisión antijurídica que ha causado un daño. Los requisitos para que prospere la acción preventiva. Entonces vos te presentás en los tribunales con una acción preventiva en los términos del artículo 1711 del Código Civil y Comercial, y el juez dictará sentencia ordenando que se tomen X medidas para evitar el fuego, todo lo que sea. Lo repito, curiosamente, todavía no he visto la cantidad en la jurisprudencia, en la vida diaria de tribunales, no he visto la cantidad de acciones preventivas que podría llegar a haber. No, no se le da el nombre de acción preventiva, sino que a través de una tutela adjetiva por otra vía se busca prevenir el amparo, por ejemplo. Sí, a través de una medida cautelar, por ejemplo. ¿No? O sea, a través de una medida cautelar, donde dice medida cautelar, tutela anticipada, que en realidad es una acción preventiva. Es una función preventiva. Porque yo les decía, muchas de las cosas que se han incorporado con la reforma, uno dice, grandes novedades. En realidad son novedades, en tanto y en cuanto se los han incorporado al Código Civil Comercial. Es decir, se ha transformado, ahí se le da el nombre de amparo ambiental. Claro, a lo mejor amparo ambiental, pero la pretensión que contiene ese amparo ambiental, ¿no es cierto?, que dice Silvia, es una pretensión preventiva, es una acción preventiva canalizada procesalmente por la vía del amparo. Ahí pregunta alguien si esto se va a grabar, la verdad que no tengo ni idea. Se va a grabar
y lo vamos a subir después al canal de YouTube. Si el doctor avisado, Vázquez Ferreira lo autoriza. Si el doctor Vázquez Ferreira lo autoriza. pero me habían avisado que me maquillaba un poquito para estar mejor. Pero bueno, yo te decía que las novedades, la función preventiva, en realidad no es una novedad, es novedoso en tanto y en cuanto se lo incorporó al Código Civil Comercial. Pero yo te puedo mencionar antecedentes de hace muchísimos años atrás. Por ejemplo, el famoso caso de... Me sale Chocobar, no es Chocobar, Chocobar es el policía. El obrero que trabajando en una empresa gráfica pierde el brazo, Camacho Acosta. La causa Camacho Acosta. La causa Camacho Acosta es una persona que, lo cuento lo más rápido posible, pierde el brazo en un accidente de trabajo. En ese momento los reclamos por accidente de trabajo podían ir por la vía civil, incluso ante el foro civil. Entonces Camacho Acosta inicia una acción por daños y perjuicios contra el empleador, reclamando la indemnización típica de daño moral, ¿cómo se llama? La incapacidad, los daños materiales por la curación, etcétera, 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 etcétera. Entre los rubros que reclamaba X dinero, 80.000 pesos, por decir, para comprarse una prótesis, para reemplazar el brazo. O sea, el brazo no se lo iba a devolver nadie. Pero con una prótesis, qué sé yo, algo podía agarrar, no era lo mismo ir con una manga, la manga de una camisa, de un saco arremangada, que un brazo, lo vemos a Scioli. Scioli, uno vos lo ves y no te das cuenta que tiene un brazo ortopédico. Entonces este señor, que era una persona obviamente trabajador, condición humilde, inicia la demanda por daños y perjuicios, una demanda ordinaria, pero pide como medida cautelar, le dice, señor juez, mire, yo tengo un problema, yo ya sufrí un daño. Una forma de paliar ese daño es con una prótesis. Yo estoy reclamando el valor de la prótesis. Es este dinero, pero ¿qué pasa? Cuando salga la sentencia, dentro de 3, 4, 5, 6, 7, el otro día me notificaron una sentencia, un juicio que lo gané en la corte, obviamente, 20 años. Un señor, tema del consumidor, que se supone que es sumarísimo, un señor compra un auto, 0 kilómetros, alta gama, el auto estuvo siempre en el taller, nunca salió del taller, hasta que un día dijo, muchacho, basta, quédense con el auto y denme uno nuevo. No, lo terminé ganando en la corte de Santa Fe, 20 años. O sea que, imagínate que a Camacho Acosta le hubieran dicho, bueno, está bien, la prótesis te la damos cuando salga sentencia, notificada, firme, dentro de 20 años. ¿Cuál era el problema? Camacho Acosta viene con dictámenes médicos corroborados por los médicos forenses y dice, no, la prótesis se la tenemos que colocar ahora. ¿Por qué? Vamos a entrar en cuestiones médicas que no quiero abordar. Porque si se la pone ahora, va a andar bien. Dentro de 3, 4 años ya no se la pueden poner. ¿Por qué? No sé, porque los nervios, porque el brazo, se lo dejamos a los médicos. Los médicos decían, ahora le podemos poner una prótesis. Si pasa el tiempo, no le van a poder poner prótesis. Cuento corto, dice, necesito la prótesis ya, no puedo esperar 10 años o 5 o 20. Pide esto en primera instancia dice, no, señor, usted lo que está pidiendo es un anticipo de la sentencia. Eso es una de las pretensiones de la sentencia, tiene que esperar a ver qué pasa. Va a la cámara, no, señor, olvídese. Va a la corte le dice, señora, acá hay una cuestión de urgencia. Ha sufrido un daño, hay que paliar ese daño. No nos podemos quedar cruzados de brazos, el derecho tiene que, bla, 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 y la corte hace lugar a lo que fue tal vez una de las primeras dentro de un proceso ordinario, y hace lugar y ordena que le provean a Camacho Acosta de la prótesis. Pero hubo otros casos. Cámara Federal de La Plata, el ejército tenía unos terrenos en donde había unas cavas, unos pozos profundos, cada vez que llovía se llenaban de agua. Un día estaban los nenes ahí, aprovechaban en verano, iban y nadaban, lo usaban como piletón. Se llevó un nene, se llevó un chiquito. Van a la justicia, llega a la Cámara Federal de La Plata, condena al Estado Nacional, Ejército Argentino, a pagar la indemnización, ¿no es cierto?, por la vida de este chiquito que murió ahogado en un lugar peligroso, riesgoso, porque era un pozo de agua que no tenía señalización, etcétera, etcétera. Al poco tiempo le llega a la Cámara otro caso, exactamente igual, otro chiquito que se ahogó, y la Cámara dice,
está bien, condenamos al Estado, función resarcitoria del derecho de daños, a pagar la indemnización, estamos todo fantástico. Pero yo como juez, como hombre de derecho, no me puedo quedar cruzado de brazos. ¿Qué voy a esperar que venga un tercero, un cuarto, un quinto chiquito ahí ahogado? Algo tenemos que hacer. Aunque no esté dentro de los parámetros normales de la jurisprudencia, etcétera, 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 algo vamos a hacer. ¿Y qué hacemos? En la parte resolutiva, por supuesto con algunos fundamentos en los considerandos, dice, ordenar al Estado Nacional para que tome las medidas preventivas necesarias, suficientes para que no se ahoguen más chicos. Por ejemplo, poner un cerco perimetral, poner vigilancia, poner carteles que digan cuidado, peligro, alejarse, te vas a ahogar, no sé, diversas medidas de oficio del tribunal y por una medida preventiva. Bueno, o sea, y te podría seguir mencionando muchísimos precedentes como estos, que en definitiva lo que hizo el Código Civil y Comercial no es inventar, y no es que inventó, sacó el conejo de la galera. El conejo ya estaba escondido. Lo que hizo es exhibirlo, ponerlo en el Código Civil y Comercial. Ahora, Roberto, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. No es estrictamente de responsabilidad, sí, pero tiene que ver con esto. ¿Vos creés que no se utiliza tanto por desconocimiento, porque no hay incentivos en materia de honorarios, porque conviene más meter una demanda por daños, por resarcimiento simplemente? Sí, pero fíjate vos que la podés, también lo que vos decís es válido, ¿no? Pero ojo, cuidado, porque si yo logro una medida preventiva de esta naturaleza, por la cual logro que un juez pare con los incendios en la isla, como comentábamos al principio, ¿no es cierto? Una acción preventiva, etcétera. Y la regulación de honorarios tiene que tener en juego de qué estamos hablando. Estamos hablando de una ciudad entera que está bajo el humo, de terrenos en las islas que tienen su valor, etcétera, etcétera. O sea que, está bien, se va a regular como un incidente, pero depende cómo se encauce la pretensión, ¿no? Si es como un incidente o si... Porque en definitiva la acción preventiva se puede canalizar desde el punto de vista procesal a través de cualquier vía, una vía ordinaria. Lo que pasa es que la vía ordinaria son 3, 4, 5, 10 años. Entonces, en todo caso, lo que puedes hacer es la vía ordinaria con más la acción preventiva. En el caso de la demanda que estamos iniciando, por el tema de los incendios en las islas, la demanda es por daños y perjuicios, reclamando la indemnización que ha ocasionado a X personas. No es una demanda colectiva, son demandas individuales de gente que particularmente ha tenido que ir al médico, comprar medicamentos, tienen afecciones pulmonares y con el tema del humo se han visto sumamente afectados. Pero además, en esa misma acción de daño y perjuicio, yo puedo pedir la acción preventiva, porque estamos frente a una acción, una misión antijurídica, etcétera, para que el juez ordene la medida necesaria para que se termine con el fuego. Fíjate que incluso estamos frente a un tipo de la sentencia que dicta el juez en la acción preventiva, es una sentencia sui generis, una sentencia nueva, particular, distinta a todo lo que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque el juez dicta la resolución y no se desentiende de lo que él dice. Normalmente los jueces dictan una sentencia y ya está. Notifíquese, chao, hasta luego. A lo sumo el expediente vuelve para la ejecución de sentencia, un apremio, lo que sea. Acá no, acá en este tipo de sentencias, que desde la ciencia procesalística todavía no se lo ha estudiado como corresponde, estamos frente a una sentencia novedosa, que se da, por ejemplo, en tema ambiental. El juez dicta una orden y el juez mismo que dictó la orden, o el juez de primera instancia en su caso, es el encargado de vigilar el cumplimiento de esa resolución. ¿De qué manera? Veámoslo, por ejemplo, con los casos que hay en tema de agua, provincia de La Pampa y Mendoza, que la Corte acaba de dictar un fallo, una resolución. El tema de la contaminación, la cuenca de La Matanza y Riachuelo. Mendoza, sí. El fallo Mendoza. Claro, donde la Corte va diciendo, señores, tienen 6 meses para recomponer el ambiente. Dentro de 6 meses tienen que venir acá y explicarme a ver qué fue lo que hicieron. Bueno, o sea, el juez ya no se desentiende. Se necesita, por supuesto, un compromiso por parte del Poder Judicial. Ahora te voy a dar otro ejemplo. Hay un caso muy interesante, provincia de Buenos Aires, porque la acción preventiva funciona tanto en materia extracontractual como contractual. Y hay un caso muy interesante en provincia de Buenos Aires, Galdós, juez de la Cámara Civil y Comercial de Azul, Jorge Galdós, un gran jurista, aparte de ser un gran juez, escribe muchísimo, un gran amigo además.
El caso era el siguiente, eran un trabajador del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, un guardia cárcel, Sí, iba a tomar su servicio en motito, choca con la moto, sufre daños y va a cobrar el seguro, había un seguro, más allá del accidente de tránsito, había un seguro de vida colectivo, de vida y de accidentes personales. Cuando va a cobrar el seguro de accidentes personales, le dicen, no, los accidentes en moto están excluidos. Entonces este señor dice, ¿cómo que están excluidos los accidentes en moto? Yo no sabía. Inicia un juicio por cobro de pesos pidiendo la nulidad de esa cláusula y finalmente, la sentencia hace lugar a la demanda, pero hace lugar a la demanda porque en el caso concreto, en el caso particular, a este señor nunca lo habían notificado del contrato, o sea, se daban unas situaciones muy particulares en ese sí. caso puntual en el que la cláusula frente a este señor no era oponible. Pero el tribunal dice, más allá de la validez o no general de la cláusula que yo no la entro a tratar, porque la traté en el caso particular, llama la atención que es de público y notorio que la inmensa mayoría de los agentes del Servicio Penitenciario Federal andan en motito, van y vienen en motito al trabajo. Excluir ese riesgo, cuanto menos hace ruido. ¿Y entonces qué Sí. hace la Cámara? Convoca a la compañía de seguros, a la Superintendencia de Seguros de la Nación y al Servicio Penitenciario de la provincia, que era el tomador. Señores, ustedes se tienen que reunir, juntarse y dentro de 60 días tienen que venir y contarme a mí qué pasó. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que buscar una manera de que los agentes del servicio penitenciario que quieran quedar cubiertos por un accidente de moto puedan estarlo. Pagando, por supuesto, van a tener que pagar más, porque el riesgo se incrementa. Pero que sean debidamente informados, ¿no es cierto?, de la posibilidad de tomar o no tomar, de cubrir o no cubrir el riesgo del accidente en moto. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo y dentro de 60 días vienen y me cuentan a ver qué pasó. Fíjate cómo el mismo juez dice, no es que, al contrario, mirá lo que, ¿qué pasó? No, mirá ahora unos abogados acá, siguiendo ese consejo que habíamos dado, inician la acción preventiva. Van a la Justicia Federal, Juzgado Federal de Rosario, inician una acción preventiva, el Juzgado Federal se declara incompetente, porque dice esto es competencia de la Corte, porque es un daño ambiental interjurisdiccional, por ser interjurisdiccional, de acuerdo a la Ley General de Medio Ambiente, es competencia de la Corte, porque está la provincia de Entre Ríos, por lo tanto, dice, no, cuento corto, van a la Cámara Federal, y la Cámara Federal, con muy buen criterio, un día viernes, y presta atención el día, porque presten atención el día porque tiene su importancia, un viernes, la Cámara se declara incompetente. Dice, esto es competencia de la Corte. Pero es un principio general del derecho que las medidas cautelares pueden ser dictadas aún por jueces incompetentes en situaciones de urgencia. Yo era juez civil y comercial y venían y iniciaban un juicio contra fulano y pedían un embargo, a lo mejor decían, no, mira, yo soy incompetente, porque este es un tema de derecho de familia, tenés que ir al tribunal de familia, pero el embargo es urgente, yo el embargo te lo despacho. Pero una vez que trabé el embargo, llevate todo el expediente fuera de favor. Como acá, la Cámara Federal de Rosario, con muy buen criterio, dice, no, esto es competencia de la Corte, pero yo la medida cautelar la dicto. Y dicta la medida cautelar, disponiendo que la provincia vayan, que corran a los incendiarios, que vengan los bomberos. ¿Qué pasó? Eso lo dictan el día viernes. Salen todos los medios de prensa. El sábado y domingo quemaron todo lo que no habían quemado hasta ese momento. Antes que la sentencia sea efectiva. ¿Me entendés lo que te quiere decir? Entonces, ¿qué ocurre? Exige un compromiso y una infraestructura judicial también, para que cuando el juez dispone esa orden, inmediatamente se tiene que estar cumpliendo. Si no pasa lo que pasó acá, ese sábado y ese domingo, fue el día que ustedes habrán visto en todas las redes sociales la foto de la isla que parecía que hubieran tirado una bomba atómica. ¿Por qué? Sabiendo que habían dictado la medida judicial, dijeron, lo que no quememos el sábado y domingo no lo vamos a poder quemar más adelante. Y fueron y quemaron todo. O sea, ¿cómo pierde efectividad una medida judicial por la burocracia procesal de que no, que notificala, que manda el oficio, que venga, que...
perdió todo su sentido. Evidentemente la gestión del expediente en ese tipo de casos tiene que responder a un estándar distinto que si estamos con un proceso ordinario corriendo un traslado a la demanda. Sin duda alguna. Son los famosos procesos urgentes que tanto se está trabajando hoy en día, que merecen una respuesta y un tratamiento distinto al proceso común del cual hemos estado hablando hasta el día de hoy. Pero bueno, sigamos avanzando con estos temas. La acción preventiva, como decíamos, la puede iniciar cualquier persona que demuestre un interés, o sea que cualquiera lo puede. Tiene que proceder contra una conducta o una acción u omisión antijurídica, y lo que busca la acción preventiva es que no ocurra un daño, o si el daño ya ocurrió, que cese la conducta que causa el daño. Si el incendio ya está, que cesen con el fuego, que apaguen el fuego. O disminuir los efectos del daño. Camacho Acosta, el brazo ya lo perdió, no le podemos devolver, pero vamos a disminuir los efectos de ese daño. ¿Cómo? Y darle plata para que se compre una prótesis. No es lo mismo que el brazo, pero es mejor que la nada. De la misma manera que la función preventiva es novedosa en tanto y en cuanto está incorporada en el Código Civil y Comercial, muchas figuras que se han incorporado al Código Civil y Comercial son novedosas en tanto y en cuanto se incorporaron al Código Civil y Comercial. Pero la doctrina y la jurisprudencia ya las venía trabajando. Fíjate vos, por ejemplo, como gran novedad, se incorporan dentro de la clasificación de las obligaciones del sujeto plural las obligaciones concurrentes o obligaciones insólidas. No estaban en el Código de Vélez, no estaban. En materia contractual, si había dos o más codeudores, en principio respondía de manera simplemente mancomunada, cada uno respondía por su cuota aparte. En cambio, en materia extracontractual, la responsabilidad era solidaria. La víctima del daño podía reclamar la totalidad de la indemnización a cualquiera de los codeudores, y después que los codeudores arreglen cuentas entre ellos. Entonces, claro, ¿qué hizo la doctrina frente a esta solidaridad extracontractual y simple mancomunación contractual? Había un caso paradigmático, que era la responsabilidad médica. En la responsabilidad médica, o mejor dicho, la responsabilidad médica podía ser contractual o extracontractual. Si el paciente había muerto como consecuencia del acto médico y reclamaban sus familiares, la indemnización era por la vía extracontractual. El médico, el sanatorio, la obra social, la prepaga, respondían extracontractualmente y por lo tanto respondían todos de manera solidaria. Con lo cual, dictada la sentencia, la víctima le podía reclamar la totalidad de la indemnización al médico, al sanatorio. Obviamente, al médico no le podía cobrar un mango porque por lo general los médicos no tenían un patrimonio para hacer frente a una indemnización de esa naturaleza. Entonces iba y ejecutaba la sentencia contra el sanatorio o contra la empresa de medicina prepaga. Pero en materia contractual, si aplicábamos el Código Civil, como la responsabilidad era simplemente mancomunada, no le podía reclamar los 900 pesos de indemnización. Tenía que reclamarle 300 al médico, 300 al sanatorio, 300 al... ¿Qué hizo la doctrina y la jurisprudencia? Dijo, no, en realidad, si bien acá no hay solidaridad, acá estamos frente a una obligación concurrente, una obligación insólida, en virtud de la cual la víctima, el acreedor, puede reclamar la totalidad a cualquiera de los codeudores. O sea, a través de la figura de las obligaciones concurrentes o insolidum, que venían del derecho romano, fíjate el nombre, insolidum, venía de 2000 años, o sea, después fueron tomadas por el derecho francés, etcétera, 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 pero acá en Argentina no estaba en el código, era un invento de la doctrina, de la jurisprudencia, un desarrollo de la doctrina y de la jurisprudencia. Los tribunales lo hicieron suyo y ya nadie discutía la aplicación de estas obligaciones. Pero no estaban en el código, no importa. El derecho no es solamente lo que está en la ley, no es solamente lo que está en el código, como dijo alguna vez una magistrada, ¿no? Que eso es una anécdota que siempre la cuento. Después la cuento. Ahora la cuento. Han pasado tantos años que ya lo tomo en broma. Hoy en día, las obligaciones concurrentes están en el Código Civil y Comercial. De hecho, están reguladas. En la parte de las obligaciones, clasificación de las obligaciones, te dice como una de las categorías obligaciones concurrentes.
Y después en la parte de la responsabilidad civil te dice, en los casos en que puede haber más de dos responsables, establece cuándo la responsabilidad puede ser solidaria o cuándo es concurrente. La anécdota que quería contar es que siendo juez hace más, yo renuncié al juzgado en el año 98, o sea que han pasado 22 años, para mí fue ayer, ¿no? 22 años que renuncié al juzgado, en octubre del 98. En una oportunidad, yo tenía mucho contacto con Jorge Peirano, de hecho, dirigimos un código procesal civil y comercial, varios tomos, que en materia procesal, acá en la provincia de Santa Fe, era la Biblia, durante muchos años fue la Biblia procesal, todo el mundo. Y tenía mucha cercanía con Peirano, y Peirano en aquel momento había inventado la famosa figura de la medida autosatisfactiva. Controversial. ¿Eh? Controversial para algunos. Sí, controversial. Está bien, pero hoy en día sí. No podés discutir que la medida autosatisfactiva existe. Podés estar de acuerdo o no, pero de hecho hay pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que han hecho lugar a medida autosatisfactiva. Con lo cual, te guste o no te guste, está ahí, figura, anda. Y sin embargo no está en la ley, no está en el código, no está en ningún lado. Bueno, yo me cae un asunto que era clarísimo, ¿no es cierto? Era un ejemplo de gabinete de medida autosatisfactiva. O sea, algo que ni siquiera después como profesor te podía imaginar un ejemplo tan claro de procedencia de la medida autosatisfactiva. Hago lugar a la medida autosatisfactiva. Era un socio, escuchame, era un socio de una SRL que quería entrar, socio gerente de una SRL, quería entrar a la sede social y el guardia, el contratado, el personal de seguridad privado, no lo dejaba entrar. ¿Cómo que no puede entrar? No, su hermano, el otro socio, me dijo que no lo deje entrar. Pero yo soy socio gerente, ¿cómo? No lo puedo dejar entrar. Tal vez hubiera bastado una denuncia policial, no sé qué hizo. Presentó una medida autosatisfactiva, se presenta ante el tribunal, me acredita con documento público, instrumento público. Esta es la sociedad, esta es la sede social. Yo soy el socio gerente. Fui con el escribano, acá está el escribano de la contratación. El guardia que está en la garita dijo, no lo puedo dejar entrar porque su hermano me dijo que no lo deje entrar. Quiero que usted, juez, me autorice a entrar. ¿Qué iba a un juicio ordinario vamos a hacer? Íbamos a cobrar traslado. El tipo me acredita que era socio gerente y que el guardia de la puerta no lo dejaba entrar porque el otro socio había dicho que no le permitan entrar. Yo como juez dije, vaya con el oficial de justicia y que lo dejen entrar. Despaché la medida cautelar. Viene el otro, plantea la apelación. En ese momento debe haber sido la primera medida autosatisfactiva que se dictó en Argentina. Debe haber sido la primera. Claro, no se sabía si era apelable, no era apelable. Y yo concedo la apelación. Concedo la apelación, va a la Cámara, y cuando va a la Cámara la revoca con el argumento de que las medidas autosatisfactivas no estaban en la ley. Un argumento que ni Kelsen, yo creo que ni Kelsen, el creador de la teoría pura del derecho, ¿no es cierto?, que reducía el derecho a la ley escrita, se hubiera atrevido a decirlo. Es más, el amparo, ¿cómo nace en la República Argentina? ¿Nace por la ley? No, nace con el fallo Siri y Cot de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, motivo por el cual yo siempre digo que a la Corte Suprema hay que hacerle un monumento en la plaza pública por aquellos dos fallos de la década del 50, Siri y Cot, que hacen lugar a un amparo. El amparo no existía legalmente el amparo. La ley de amparo se dictó, creo que 7 o 8 años después. La Corte hubiera dicho, no está en la ley, no existe el amparo, vaya que la Corte con valentía, como debe ser la función judicial, dijo, no importa, la ley, el derecho no se reduce a la ley escrita. Esta cuestión de la instrumentalidad de las herramientas procesales y de la proporcionalidad al caso, ¿no? Esto de tenés un conflicto, hay que resolverlo, no hay que meter el conflicto dentro de una casa. Claro, todo derecho tiene que tener una acción para tutelarlo. De nada sirve todo un catálogo de derechos. ¿De qué sirve que la Constitución Nacional te diga tenemos un derecho al medio ambiente sano, el Estado debe reconocer el ambiente y todo lo demás? Y después cuando se quema la isla, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Porque no, ¿cómo? Está en la Constitución, hermano. Inventame un procedimiento, inventame una solución.
Pero ¿de qué sirve un catálogo de derechos si no tengo una acción para hacerlos cumplir, para efectivizarlos? De nada. Pero bueno, ¿qué otras novedades trae? Claro, para hablar de la responsabilidad civil tendríamos que tener no una charla, sino un curso, ¿no es cierto? Un curso de Roberto, ¿no? Sí. te hago un comentario. Quedan 10 minutos. Eventualmente, si vos querés, podemos, si te queda una parte para comentarnos, podemos cortar y empezamos de nuevo, 5 o 10 minutos más, si vos podés, si querés, y lo cerramos. Te digo por las dudas, porque por ahí arrancás y nos vamos acercando y, ¿sí? Dale, puede ser. Lástima, acá el público no puede hacer preguntas, ¿no es cierto? O por ahí las puede hacer por escrito, tal vez. El público puede hacer las preguntas que quiera. Así que los invitamos, a que hagan los invito a que hagan comentarios, preguntas por escrito. En todo caso las va recogiendo, yo también las estoy leyendo acá. Estoy con la tablet, por eso estoy medio inmovilizado, porque para cómo la tablet, ¿cuál es? Este es el iPad. Y el iPad, para usar ¿cómo se llama esto? Que estamos usando ahora, Instagram. No lo puedo usar horizontal, lo tengo que usar vertical, con lo cual lo tuve que sacar de la base y lo sostengo con la mano, por eso es medio incómodo. Y yo siempre digo que hay varias, yo soy fanático de Mac, ¿no? De las computadoras, los teléfonos, todo Mac. Mi papá también, que te manda saludos, te mandó saludos mi papá. Dar un afectuoso saludo, Y yo digo, si Steve Jobs vuelve de la tumba, le corta la cabeza a 2 o 3, porque él era extraordinariamente perfeccionista, Steve Jobs. Hay una biografía interesantísima, justamente la tengo por ahí. Era un obsesivo de la perfección. No hubiera tolerado que vos, en el iPad, ¿sí? Sí o sí tenga que ponerlo vertical y no horizontal en la base. Te venden una base para usar la base. Cosa de que no. Se nota la ausencia de Steve Jobs. Hay una anécdota genial, del tipo era un animal de la perfección. Pero bueno, siguiendo con la responsabilidad por daños, como novedades, regula los presupuestos de la responsabilidad civil, los presupuestos de la responsabilidad civil, la antijuricidad, el daño, la relación de causalidad y el factor de atribución. En materia de factor de atribución, establece que pueden ser subjetivos o objetivos, algo que ya lo sabemos, y en cuanto a los subjetivos, la culpa y el dolo, establece que la regla general es que debe ser probado por la víctima, por quien reclama la indemnización. No obstante, en determinados supuestos, con carácter excepcional, cuidado, con carácter excepcional, permite que los jueces inviertan la carga probatoria, o sea, lo que se conoce como la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Ahora está expresamente contemplado, con carácter excepcional, en el Código Civil y Comercial. Como figuras novedosas también, mantiene la responsabilidad por el riesgo o vicio de las cosas. Lo que ya no existe es el daño causado con la cosa. ¿Usted acordás que el artículo 1113 del Código Civil y Comercial, en la primera parte, la responsabilidad principal por el hecho dependiente, después en el segundo párrafo, introducido por la reforma del año 1968, incorpora el daño causado con la cosa, que en realidad es un supuesto de responsabilidad subjetiva, pero había una presunción de culpa. Doctor, ¿qué era el caso? Usted que sabe mucho de responsabilidad médica, el caso del electrobisturí era el bisturí. Bueno, claro, el caso del electrobisturí, que eso dio lugar a, sobre el caso yo tengo escrito sobre el electrobisturí o el daño causado con las cosas en la responsabilidad médica. De hecho, escribí un libro. Uno de los que trabajó muchísimo el tema fue el queridísimo maestro Félix Trigo Represas, el gran maestro platense, lamentablemente fallecido, un gran amigo. Lo cierto es que el otro supuesto era el daño cuando el daño provenía del riesgo o vicio de la cosa. Bueno, ahora el supuesto daño causado con la cosa desapareció. El daño causado con una cosa se entiende como que es el hecho del hombre, con lo cual hay que probar la culpa del que causó el daño, o a lo sumo el juez, aplicando la teoría de carga probatoria dinámica, puede establecer que el que causó el daño con una cosa pruebe que no hubo culpa de su parte. Sí. Pero en cuanto al daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, establece claramente la responsabilidad concurrente del dueño y del guardián. Y además define quién es el guardián. El Código Civil dice, responde el dueño o guardián. No decía si era una responsabilidad conjunta o disyunta. Ahora dice, no, responden concurrente, o sea, responden los dos frente a la víctima.
Y además define al guardián, que el código no lo definía. Lo definía la doctrina, lo definía la jurisprudencia, pero el código no lo definía. Ahora el código define quién es el guardián. Y además, como dato significativo, se incorpora la responsabilidad por actividades riesgosas, que en el código no estaba. Había algunos que interpretando el código decían, no, bueno, pero no. En el código mejor dicho, en el código civil derogado, no estaba contemplada la responsabilidad objetiva por actividades riesgosas. Ahora, en el código actual, la responsabilidad objetiva por actividades riesgosas está expresamente contemplada, justamente, obviamente, como supuesto de responsabilidad objetiva, ¿no? Pues bien, esa es una de las novedades. Habla de la antijuricidad y el código recepta sin lugar a duda la antijuricidad material que está dada por la mera causación de un daño. Es decir, todo daño se considera que es antijurídico, la regla general. ¿Por qué? Porque se considera que viola el principio general del derecho del nemine ledere, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo daño en principio es antijurídico. Y solamente deja de ser antijurídico si hay una causal de justificación. En el código de Vélez, el código derogado, las causales de justificación no estaban contempladas, no estaban reguladas. Se iba al artículo 34 del Código Penal, donde, por ejemplo, se regula la legítima defensa, el estado de necesidad. Ahora el Código regula las causales de justificación. El Código Civil y Comercial dice, todo daño es antijurídico, salvo que esté justificado. ¿Y por qué está justificado? Las causales de justificación que las enumera y las regula. Con una particularidad, que hay un tema que un poquito me muevo porque, como decía, no tengo dónde apoyar la tabla. Sí, la podría haber puesto en el escritorio y apoyar unos libros, qué sé yo, pero lo cierto es que estábamos... las causales de justificación. Las enumera y las regula. Con una particularidad. Regula dos causales de justificación, pero que en realidad las regula para decir que no son causales de justificación. Lo que pasa es que las regula porque son dos causales que en la doctrina y en la jurisprudencia se discutió mucho. Una de ellas es la asunción de riesgos y la otra el consentimiento del damnificado. Lo cual está muy bien y lo regula bien. Pero ¿qué ocurre? Lo regula con carácter genérico, pero hay un supuesto de la vida en el cual la única manera de poder realizar determinadas actividades era permitiendo que el autor del daño invoque la asunción de riesgo o invoque el consentimiento de la víctima. ¿Cuál es? La práctica deportiva. En la práctica deportiva está tolerado que se ocasionen daños, porque el deporte de por sí implica la posibilidad de que se sufran daños. En el rugby, vos venís corriendo con la pelota y sabés que uno se te puede tirar a los pies y voltearte y vos te caes al piso y dejarte los dientes clavados en el piso. Viene uno, me hace un tackle, yo caigo mal, apoyo mal el brazo, me quiebro el brazo. Lo demando por daños y perjuicios. Toda la doctrina y toda la jurisprudencia me decía, no hay responsabilidad, porque en la práctica deportiva rige el principio de asunción de riesgo. Desde el momento que vos estás jugando al rugby, estás asumiendo los riesgos propios del deporte. Yo te cuento una anécdota, le cuento a los que son de Madrid. Yo daba clases en la Universidad Nacional de la Patagonia. Sí. Y en la sede de Madrid, en la sede de Trelew y en la sede en Comodoro no di, en Comodoro estaba en el posgrado. El Doradillo, ahí pusieron el Doradillo, efectivamente. Yo me iba en bicicleta, yo daba clases los viernes a la noche en Esquel, por ejemplo, ¿no? O en Madrid, y después me iba a Esquel, pero aprovechaba el tiempo en Madrid, el rato libre, me alquilaba una bicicleta y me iba hasta el Doradillo, y me sentaba ahí a ver las ballenitas que están. Y cuando daba clases, todavía no estaba el edificio de la facultad, el edificio no existía el hotel tampoco, allá en y la clase la dábamos en el Club Náutico,
en un salón que nos Sí, prestaban del Club Náutico. recuerdo haber acompañado a mi padre en el Club Náutico, año 94, 93, por ahí puede ser. 94, 94, bueno. Y yo me acuerdo de estar dando clases y estábamos así y mirando por la ventana, y yo daba clases, en vez de mirar a los alumnos, miraba por la ventana porque estaba la ballena saltando. Y claro, para un rosarino ver ballenas saltando... Tenía ganas de ir a ver la ballena, no de dar clase. Pero también llamaba la atención, yo me acuerdo que la gente de Madrid también, ¿viste? Nos terminábamos parándonos todos y ahí está, mirá, Cosentino, dice, tu viejo, ¿no? Mi papá. Sí, ahí puso, 94. Nos asomamos por la ventana y miramos la ballena, ¿no? Tengo unos recuerdos hermosísimos de Madrid. Pero bueno. Esperemos que vuelva pronto. Esperemos que vuelva pronto. Organizar alguna. Muchísimas veces, ¿no? Pero ahora con esto, viste, es lo único que más lamento y extraño es los viajes, ¿no? Sí. Pero bueno, siguiendo con la responsabilidad, sí. Les decía, estamos hablando del deporte. ¿Qué ocurre? En un accidente deportivo, incluso hasta un daño provocado en infracción a los reglamentos, pero de manera culposa, o sea, por ejemplo, suponete que una chica en hockey, jugando al hockey, sin querer levanta el palo y lastima a una compañera o a un adversario. Le abre la frente. Es una infracción. Sí, pero es una infracción, no es que fue con el palo y le dio, ¿no? Como un caso en el fútbol, que lo podríamos relatar si hubiera tiempo. En esos casos la jurisprudencia decía, está dentro del riesgo. Y usted, desde que participa en ese deporte, ¿no es cierto?, usted ha asumido el riesgo. Y además hay un consentimiento. Pensemos en el box. En el box, ¿cuál es la finalidad? Que te llene la cara de dedos y que te noquee, o sea, que te cause un daño. ¿Cómo me vas a reclamar una indemnización? Si me se cae a reclamar una indemnización, yo digo, no, mirá, lo que decían los tribunales. Vos asumiste el riesgo, diste el consentimiento y además se trata de una actividad que está promocionada y autorizada por el Estado. Bueno, ¿qué ocurre? Ahora en el Código Civil y Comercial, cuando se regula el consentimiento del damnificado y la asunción de riesgo, dice que la asunción de riesgo no se puede invocar, ¿no es cierto?, como causal de justificación. El consentimiento del damnificado es válido en tanto y en cuanto no estén en juego derechos que no sean de libre disponibilidad. O sea, no podría haber consentimiento para que me den una paliza en el boxeo. Y el artículo que regula la responsabilidad objetiva por actividades riesgosas dice que se aplica aun cuando la actividad se encuentre autorizada por el Estado. Es decir, que si nosotros vamos ahora a la letra fría del Código Civil y Comercial, un boxeador al que le parten la cara a trompadas en una pelea, podría demandar al que ganó la pelea. Me ha causado un daño. Y esta persona no podrá invocar ni el consentimiento, ni la asunción de riesgo, ni que se trata de una actividad autorizada. Fue un olvido del legislador. De hecho, yo escribí al respecto y alguien en una charla telefónica de los que participaron en la redacción de la norma dice, bueno, pero Robert, los jueces en el caso concreto no lo aplicarán. Bueno, ya que estábamos con un código nuevo, un rengloncito podríamos haber puesto. No sé, en la práctica deportiva, no sé, no se me ocurre. De hecho, yo no sé si, ¿te acuerdas que se creó una semicomisión integrada por Daniel Pizarro, Julio César Rivera y no me acuerdo quién era la tercera, una mujer, que le habían encargado que estudien las correcciones del código que puedan haber quedado por el apuro en el que salió. Y creo que uno de los temas que iban a enfocar, yo no me acuerdo, ¿verdad?, era justamente incorporarle un parrafito que hable de la práctica deportiva. Ahí le piden disculpas, doctor. No lo quiero sacar, termine, pero le quieren preguntar algo del 1032 respecto a la tutela preventiva en contratos que le había mencionado hace un rato, pero lo comento, ¿no? Sobre el 1032 de tutela preventiva, si yo no me equivoco, ¿cuál es el 1032? Tengo el código acá porque me pierdo. Y
Y el 1032 es la posibilidad que tiene el que tiene que dar una prestación ante la posibilidad No, que sí, ya sé cuál es. La suspensión de la prestación. suspensión. Es un claro típico de función preventiva, porque la función preventiva no solo está en el artículo 1710, 1711, 1712, 1713, sino que también en algunas normas específicas, por ejemplo el artículo 50 creo que es, que habla de la tutela de la dignidad, la intimidad, etcétera, dice que el juez puede despachar medidas preventivas. El 1072, 1032, que me preguntaron recién, no me acuerdo el número exacto, es el que permite en materia contractual unilateralmente que uno de los contratantes, en definitiva, ejerce una medida preventiva. ¿Cuál es? Frente al temor de que el otro contratante no vaya a cumplir con la prestación que tiene que cumplir, yo me eximo de cumplir o suspendo el cumplimiento de mi prestación hasta tanto el otro dé suficientes garantías. Es un típico supuesto puntual, concreto, de función preventiva en materia contractual. Responde a la naturaleza de las medidas preventivas, ¿no? Nada más que específica por un caso puntual en materia de tutela preventiva, de materia contractual, ¿no? Por ahí alguien preguntó el consentimiento informado en operaciones médicas. Bueno, ahí lo que rige es la ley de derechos del paciente, ¿no? La ley, antes de que se dicte la ley de derechos del paciente, en materia de consentimiento informado, había toda una... yo tengo escrito también unos cuantos trabajos, he dado muchas conferencias sobre el tema, y todo lo que decía y todo lo que escribí en aquel momento ya no sirve, desde el momento en que se dicta la ley de derechos del paciente. La ley de derechos del paciente específicamente regula el consentimiento informado y establece que el consentimiento informado ahora debe ser por escrito en todo tipo de intervención, de acto médico que implique una intervención. O sea que se invirtió la regla. Antes, cuando no estaba regulado, la regla era la informalidad. Ahora, de acuerdo a la ley de derechos del paciente, pareciera que la regla también sigue siendo la informalidad. Pero son tantas las excepciones que en realidad la regla es que el consentimiento informado se debe dar por escrito. Sí. O sea que no hay duda de que hoy en día a mí me toca asesorar a muchos médicos, grandes corporaciones médicas, etcétera, y desde que está la ley de derechos del paciente, digo, no toquen a un paciente sin que previamente les den el consentimiento informado, ¿no? Eso no hay duda. Está bien. Después el código regula responsabilidades especiales y hay un artículo donde se refiere expresamente a las responsabilidades en materia de profesionales liberales, la responsabilidad de los profesionales liberales, en donde establece que como regla general la responsabilidad de los profesionales liberales se funda en la culpa. No hace distingo, con lo cual ahí se ven beneficiados algunos profesionales, como los ingenieros, los contadores, a los cuales antes decíamos que asumían obligaciones de resultado. Ahora, de acuerdo al código, como regla general, asumen obligaciones de medio. O sea, se han visto beneficiados. Sí. Después, otra novedad muy interesante, que no estaba regulado en el Código Civil y Comercial, es la responsabilidad colectiva o anónima. Una contempla tres supuestos. Uno, el supuesto tradicional que todos conocemos, las cosas caídas o arrojadas de un edificio, en donde responden de manera solidaria todos los que habitan la parte del edificio de donde cayó o fue arrojada la cosa. Esto es un poco parecido al 1119 que estaba en el Código Civil, con un poquito mejor de técnica legislativa, porque antes decía que respondían todos los del inmueble y ahora dice, no, responden los de la parte del inmueble de donde cayó la cosa. Porque si la cosa cae de uno de los balcones adelante y hay departamentos que no tienen salida a la vereda, que son todos internos, ¿cómo van a responder? No tienen manera de haber arrojado algo. Pero después contempla dos supuestos más. Uno, la responsabilidad colectiva anónima, en el cual el daño proviene de un grupo determinado de personas, pero en donde no hay una determinación de quién fue el autor.
que esto se aplica mucho en responsabilidad médica también. El paciente es internado y es atendido por todo un colectivo médico, un conjunto de médicos, el cirujano, el infectólogo, el dermatólogo, el hematólogo, las enfermeras, el fisioterapeuta, etcétera, 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 etcétera. El paciente termina sufriendo un daño que se originó en la atención médica, pero no sabemos cuál fue el médico que ocasionó el daño. Puede haber sido el cirujano, puede haber sido el hematólogo, puede haber sido... Entonces, responden todos, ¿no es cierto? Salvo que prueben, para eximirse responsabilidad, que no han participado del grupo, que no han contribuido a la causación del daño. Esto, por supuesto, que en materia, sobre todo en materia de responsabilidad médica, exigiría algunas aclaraciones, algunas puntualizaciones, que en este momento estoy escribiendo justamente un artículo, no ahora porque estoy acá, pero estoy escribiendo el artículo, escribiendo un artículo sobre la responsabilidad colectiva, anónima, etcétera, etcétera, etcétera. Así que seguramente saldrá... Tema muy interesante. Muy interesante. Lo vamos a leer. Justamente lo traigo ahí porque pregunta el de los daños a la patota como lo que sucedió en Villa Gesell. Bueno, el tercer supuesto justamente es el caso en el cual el daño proviene de un grupo determinado y ese grupo es un grupo de riesgo. Fíjate que acá van a responder todos, incluso van a responder, aun cuando se determine quién fue el autor individual. ¿Por qué? Porque ese autor individual fue autor individual y causó el daño en tanto y en cuanto formaba parte de un grupo peligroso, un grupo de riesgo. Porque yo le pregunto a cualquiera de estos machitos atorrantes de Villa Gesell, si en vez de ser un grupo de 10, 15, 20, hubieran estado individualmente, si hubieran tenido la valentía como para agarrarse a trompada individualmente. Lo que hicieron, lo hicieron porque eran una manada, eran un grupo de salvajes y se envalentonaron por integrar un grupo de salvajes. Motivo por el cual tienen que responder todos. Aún cuando se demuestre que la patada mortal la dio fulanito, con la zapatilla, todo, no importa. Todos los que formaron parte del grupo van a responder. Es el caso de la responsabilidad colectiva, ¿no es cierto? Cuando el daño se origina en un grupo determinado, pero ese grupo es un grupo de riesgo, un grupo peligroso. El caso del accidente de caza, el famoso caso que salen todos a cazar jabalí, uno tiene un tiro, mata a uno que estaba caminando allá y no se sabe de qué escopeta salió, de qué rifle salió la bala mortal. Responden todos. Lo mismo estaba, bueno, el caso de las islas. Sí, claro. Volvemos otra vez con las islas. El caso de las islas son varios los inmuebles, varios propietarios. Sí. Todos. ¿Por qué? Porque un grupo de riesgo y van a responder todos, ¿no es cierto? Aún cuando se determine, fíjate, otro caso que también, un ejemplo que me lo dio una vez un alumno, estaba dando clases en la facultad y me lo dio un alumno, las picadas. Corren picadas. En Rosario, acá en la zona del balneario La Florida, corren picadas a la noche, en autos o en moto. Atropellan a alguno. Obviamente que el que lo atropelló va a responder. Pero el otro que venía corriendo al lado, va a decir, no hay relación de causalidad, no hay autoría, yo no lo atropellé. Sí, no. Pero vos formás parte del grupo de riesgo. Van a responder todos los que formaron parte del grupo de riesgo. Esto está es un tema que no está o no hay muchos artículos sobre este tema. Hay como para... Bueno, mira, justamente, efectivamente, poco y nada lo que se ha escrito sobre el tema, hay poca jurisprudencia también. Eso fue lo que me llevó a ponerme a trabajar sobre el tema. Estoy trabajando en este tema puntual, ¿no es cierto? Y los dos casos más interesantes son el segundo y el tercero. El primero, las cosas arrojadas o caídas, en el código de Vélez. La mayor novedad, viene dada por estos dos supuestos. El daño que proviene de un grupo determinado, pero que no está determinado el autor individual. De un grupo común, no es un grupo de riesgo, es un grupo común. En cambio, el tercero
no es un grupo común, es un grupo peligroso, es un grupo de riesgo. El mejor ejemplo, la patota, ¿no es cierto? En donde responden todos los integrantes. Y la única forma que tienen de eximirse responsabilidad es probando que no formaron parte del grupo. Que no formaron parte del grupo, ¿cierto? Bien. Bueno, Roberto, no sé, ya la verdad nos repasamos, me abusé, estaban 20 minutos más, yo no sé, vos tenés cosas que hacer, así que lo que vamos a hacer es... También se va a cansar. Yo no sé si alguno quiere hacer alguna preguntita. Ahí pregunta, no, es que pregunta el tema de los incendios en la isla. Claro, es un típico supuesto que encuadra en la responsabilidad colectiva de grupo de riesgo o de grupo de peligro, porque indudablemente acá están todos confabulados en prender fuego en la isla. ¿Por qué lo hacen? Porque la isla es toda una turba, ¿no es cierto? Una vegetación que impide todo tipo de explotación económica. Al prenderle fuego a todo, y ahí, es más, yo creo que dentro de poco vamos a ver plantaciones de soja. Si es que tenemos un gran complejo hotelero, ¿no es cierto? O bueno, la cría de ganado es lo que hubo siempre. Sí. Entonces crece el pasto del ganado. Pero me parece que hay otras cosas en miras, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, alguna explotación turística o incluso emprendimiento inmobiliario, como dice ahí Noelia, o incluso hasta soja. No sé si el tipo de terreno lo da para alguna explotación agropecuaria, ¿no es cierto? Sí. Le quieren sacar pasaje acá, doctor. Ya le quieren sacar pasaje. Bueno, sigue estando, yo me acuerdo las pastas que comía ahí en Madrid. Había dos lugares donde iba a comer. Uno era las pastas de la nona, de la abuela, creo. Las pastas de la nona, es verdad. Creo que no está más. Creo que no está más, pero un clásico. Y después otro que estaba por la calle principal. Roca. Roca, o sea, no la que va frente a la playa, sino la que va paralela adentro. Es la Roca. A media cuadra del casino, una cuadra del casino. Y ahí nos juntábamos. ¿El náutico puede ser? ¿Cómo? ¿El náutico? ¿Y la cantina del náutico? No, el náutico no es grande, que estaba en la esquina. Sí. No. A veces he comido, pero había uno más chiquitito, más cálido, y que se comía las vieiras gratinadas. Que yo he comido ahí. Vale la pena ir a Puerto Madryn nada más que para comer vieiras gratinadas. Ojalá lo tengamos de nuevo acá. Bueno, la verdad que la generosidad, los conocimientos, los temas que trató, porque la verdad es que espectacular, los temas, el tema prevención, el tema responsabilidad colectiva, el tema del consentimiento damnificado, y estas cuestiones que no se tratan generalmente, espectacular. Estamos muy contentos de que haya participado de este espacio. Para mí personalmente, que es mi especialidad, el tema que más me gusta, para mí es un placer que me doy yo personalmente, pero ahí están Noelia Roger, están Matías Soturo y Nadia García, que forman parte de Cupeder, que le están agradeciendo. Seguramente todos los que lo escucharon agradecen un montón. Este video lo vamos a cargar en YouTube, al canal, con posterioridad. Y lo último que digo, y no lo retengo más, el martes a las 11, Jorge Fruchtenich, y el jueves 13, Julián Jalip. Con eso cerramos el módulo de civil. Hoy nos dimos un lujazo, así que te mando un abrazo grande, espero que te sea leve y espero seguir escuchándote y leyéndote. Un gusto, yo soy el agradecido, un cariño grande a todos, muy en particular a los amigos de Madrid, a tu padre. Tengo hermosísimos recuerdos de Puerto Madryn, de Chubut en general, de Esquel, de muchos de los que fueron alumnos míos aquellos años, ahí en el 94, muchos de ellos son magistrados hoy en día, camaristas, etcétera, 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 ¿no? Han ingresado a la justicia. Así que bueno, de corazón un abrazo, cuídense muchos. La única forma de zafar de esto es cuidándonos, manteniendo distancia, el barbijo, qué sé yo, ¿cómo se llama? El barbijo, que vamos a terminar ganando la lucha. Un abrazo enorme para todos. Abrazo grande, Roberto. Y quedan pendientes las bondiolas, como dice Noelia. Van a haber bondiolas. Chao. Un abrazo y gracias a todos.